Bueno, hermanos, pues Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Segunda de Crónicas. Y vamos a leer en los versículos 21 del capítulo 33. Segunda de Crónicas 33. Y vamos a leer verso 21 hasta el versículo 2 del capítulo 34. Bueno, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por la lectura de su palabra. Gracias, Padre, por esto que vamos a estar analizando, examinando. Padre, por este día que usted nos ha dado, por este domingo, Señor, que nos reunimos aquí hoy en esta mañana para adorarle, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano, cada hermana. Gracias por cada niño, Señor. Y gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero, hermanos, que pongamos mucha atención a estos cuatro personajes de los reyes de Israel, que es Ezequías, Manasés, Amón y Josías. 4 reyes. 4 reyes, hermanos, que ya pasaron a la eternidad. Ya ellos están en la eternidad. Donde quiera que ellos estén, pero ya ellos no están acá con nosotros en la tierra, están en la eternidad. Tú y yo aún estamos aquí, y eso es bien importante, hermanos, lo que voy a estarles hablando, porque ellos ya se fueron, ellos ya no están aquí. Nosotros aún estamos aquí, pero va a llegar, hermano, el día que nosotros también vamos a hacer historia aquí en este planeta. Para mí, hermanos, los años parece ser como que ya se están pasando de veintenas, de 20 en 20. Cuando uno está niño, un año se le hace a uno tan largo, tan larguísimo, un año, y que ya tengo 10, y que ya tengo 11, que ya tengo 12, y se le hace a uno tan largo. Después, hermano, los años parece que se pasan en decenas, de 10 en 10. Llegas a los 30, 40, 50. Cuando llega uno a los 50, hermano, parece como que se empiezan a pasar de 20 en 20. Ya llega uno a los 60, y si Dios nos presta la vida, al rato ya estamos en los 80. Y yo sé que algunos dicen, no, a mí me falta muchísimo. ¿Qué pasa así, hermano? No hace mucho, hermanos, yo tenía 40. Y para mí, hermanos, se han pasado así. Se han pasado así. Entonces, si tú tienes 40, date cuenta que pronto se te van a pasar 20 y vas a tener 60. Y si Dios nos da la oportunidad, llegamos a los 70. Y si Dios nos sigue prestando la vida, llegamos a los 80. Así. Cuando uno está joven o niño, ve uno un viejito y uno piensa que nunca va a llegar uno a esa edad. Piensa uno que no, eso no es para mí. Pero para cuando acuerdas, ya estás ahí. Para cuando uno acuerda, ya estás ahí. Tal vez si tienes 20, tienes 30, tienes 10, no entiendes lo que estoy hablando, pero lo vas a entender en un futuro. Lo vas a entender. Bueno, estos 4 reyes, hermanos, Ezequías, Manasés, Amón y Josías, ellos ya pasaron a la historia, pero ellos estuvieron en este planeta, en Israel, y fueron niños,
nacieron, fueron niños, fueron jóvenes, llegaron a la edad adulta y murieron. Ellos ya no están, pero tú y yo aquí estamos, tú y yo aquí estamos. Ellos ya terminaron su vida aquí en la tierra y ya no van a regresar más, a este planeta, al menos no ahora, no en una vida física, de seguro en el reinado milenial, ahí van a estar con el Señor Jesucristo, vamos a estar nosotros, van a estar ellos también, pero ya no va a haber oportunidad para hacer cambios de lo que ellos hicieron. Y eso es el punto principal e importante que quiero que examinemos, hermano. Ya no va a haber, hermanos, más oportunidad para hacer cambios de lo que hicieron. Los errores que hayan cometido, todo lo bueno que hayan hecho no se les va a quitar, pero los errores que hayan cometido ya no hay más oportunidad de decir voy a ir y voy a rectificar eso y voy a cambiar. Como los errores que nosotros cometimos en el pasado, pues eso ya pasó. Los errores que continuemos cometiendo, pues hermanos, si continuamos en los errores, viviendo en errores y haciendo errores, desagradando a Dios, en desobediencia a Dios, el día que nos vamos de este planeta, ya no vamos a regresar a arreglar esos errores que cometimos, esas cosas que hicimos. Ya no va a haber más oportunidad para hacer cambios. Haya sido bueno o haya sido malo, lo que hayamos hecho ya está. Hecho está. Estas personas se fueron y lo que hicieron ya está hecho. Ellos tuvieron su momento, nosotros lo estamos teniendo hoy. Hoy estamos teniendo nuestra vida, el momento para que pensemos y meditemos que tenemos algo tan importante que hacer, hermanos, que es agradar a Dios, obedecer al Señor. Debemos de pensar en eso, tenemos que estar obedeciendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos ahora, hermanos, estamos en el tiempo para recapacitar. Lo que hicimos en el pasado ya no se puede arreglar. Todo lo que hayamos hecho en el pasado ya no hay remedio, ya no hay arreglo. El único remedio que hay es cuando le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de nuestro pasado, el Señor nos perdona, nos restaura la vida y nos da una vida nueva y vamos a comenzar una vida nueva, pero tenemos que estar pensando y recapacitando que debemos de vivir una vida en obediencia al Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. ¿Estoy bien o estoy mal? Debe de ser así. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros aún estamos aquí para hacerlo. Estamos aquí en el templo donde el Señor Jesucristo prometió que se reuniría con nosotros, se reúne con nosotros. Y estamos escuchando, estamos meditando, estamos pensando y estamos aquí, hermanos, para decir, eso es verdad. Tengo que pensar cómo yo vivo mi vida, cómo me gasto la vida en agradable a Dios, en agradecimiento al Señor, buscando el agradar a Dios, o vivirla como a mí mejor me parece. Es algo muy importante. Vamos a hacer, ahí en el capítulo 29, hermanos, vamos a estar en Segunda de Crónicas. En el capítulo 29, versículos 1 y 2, vamos a ver a Ezequías, cuando él comienza a reinar, dice, comenzó a reinar Ezequías, 29, versículo 1 y 2, y veamos, hermano, este hombre, Ezequías, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él hizo lo recto, tomó una decisión muy buena, cometió sus errores, claro, como todos cometen errores, todos cometemos errores, todo ser humano, pero él buscó el agradar a Dios y toda su vida, todo su reino fue así, él queriendo hacer las cosas como Dios quería, como Dios se agrada. Él hizo lo recto delante de los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. En Segunda de Crónicas, ahí mismo, en el capítulo 33, versículo 1 y 2, después de la muerte de Ezequías, vemos ahí en el versículo 1 y 2, dice, de 12 años era Manasés
cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora, este hombre, hermanos, comienza a reinar, hace lo malo, comienza haciendo lo malo, pero tuvo la grandísima bendición de que se arrepintió. Tuvo la gran bendición de arrepentirse, así como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos, o sea, hay dos diferentes tipos de vida que hemos vivido, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo vivíamos una vida perdida, y luego cuando venimos a Cristo hay un cambio. Bueno, este hombre, Manasés, gracias a Dios, tuvo la bendición que decidió arrepentirse, pero ¿por qué? Porque Dios le dio una terrible disciplina. Dios lo disciplinó terriblemente, él entendió, comprendió. Vamos a ver el versículo 12, dice: mas luego, ahí en el capítulo 33, versículo 12, dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, o que Jehová es Dios. Reconoció. Para Dios, hermanos, podría haber negado esa oportunidad. Dios podría haber dicho: pues ahora sí estás clamando a mí, pues ahora ahí sufre. Pero Dios tuvo misericordia de él, lo atendió y lo restauró. Y de seguro él se humilló, se arrepintió con todo su corazón y sinceramente. Yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos muchísimo la ayuda de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Necesitamos decir: Señor, perdóname porque peco, todavía pecamos. Somos pecadores. Somos redimidos por la sangre de Cristo, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, pero aún fallamos y aún pecamos, y tenemos que estar diciendo: Señor, por favor, perdóname, ayúdame, quiero obedecerte, quiero vivir para ti. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, este hombre, Manasés, gracias a Dios, se arrepintió, se humilló, no sin una terrible disciplina, pero gracias a Dios, porque el hijo de él, en el versículo 21, dice: de 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Ahora, hermanos, aunque la Biblia aquí no lo dice, pero yo creo, y lo creo con todo mi corazón, que Dios le dio muchas oportunidades. Dios le dio muchas oportunidades de arrepentirse, pero su corazón fue muy duro y nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Ahora, hermanos, la Biblia también nos presenta a su hijo Josías, hijo de Amón, como una persona muy entregada y dedicada a servir a Dios. Ahí en 2 de Crónicas 34, por favor, y vamos a leer del 1 al 7, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera
las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció en polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Fue una tarea bien dura, hermanos, bien difícil. Este hombre, Josías, cuando comienza a reinar, pues era un niño. Cuando comienza a limpiar de toda esa idolatría a Israel, a Jerusalén, tenía apenas los escasos 16 años. Y dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12, o sea, cuando tenía 20 años, comenzó a limpiar a Judá. A los 16 años comenzó a buscar a Dios. A los 20 comenzó a quitar toda la idolatría de Israel. Y fue una tarea bien difícil, hermano, para quitar toda la basura de idolatría, de maldad, de perversión, de perversidad del país. Fue algo bien difícil. Es un ejemplo a seguir este hombre, Josías. Imagínense, hermanos, que se levantara hoy en nuestros días un personaje, una persona, un presidente, no sé, y que tratara de sacar toda la idolatría, toda la satanería del país de los Estados Unidos. ¿Usted cree que sería fácil? No, muy difícil. Muy difícil. Solamente Dios que lo guardara, si no lo mataría, lo matara. Bueno, este hombre Josías, Dios lo usó, Dios lo guardó, pero él se propuso a sacar toda la idolatría del país de Israel o de Judá. Y claro, cuando vienen los hijos comienzan a hacer sus cosas, sus tonterías, pero ese no es el punto. Estos 4 personajes, hermanos, hicieron muchas cosas durante su vida. Estas 4 personas hicieron muchas cosas durante su vida. Y todo lo que hacían era motivado y movido por alguien más aparte de ellos. Todo lo que ellos hacían era motivado, movido por alguien aparte de ellos. Y ese alguien era aquel a quien ellos en su corazón le estaban creyendo. Ezequías, Dios era el que lo fortalecía, el que lo guiaba. En un principio, Manasés, pues era el diablo. Hasta que Dios le dio la disciplina, se humilló, se arrepintió, creyó en Jehová, que Jehová era Dios. Después Dios fue el que lo comenzó a guiar. Este hombre, Manasés, pues ¿quién era el que lo guiaba? Pues el demonio, Satanás, los demonios. Entonces, hermanos, cuando hacemos algo bueno que glorifica a Dios, es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Cuando hacemos cosas que no glorifican a Dios y que van en contra de la palabra de Dios y que desagradan a Dios, pues es el diablo, hermanos. Los demonios que nos están inclinando, nos están arrastrando a hacer cosas que no debemos de hacer, porque nos están llevando a enemistarnos con Dios, a que se rompa nuestra relación o nuestra comunión con Dios. Entonces, estas personas, hermano, todo lo que ellos hacían eran motivados, movidos, y ese alguien era a quien ellos le creían. Amón, ese nunca se arrepintió. Ese siguió el resto de su vida hasta que lo mataron, abrazado de Satanás, de los demonios, la influencia diabólica, y así murió y se perdió. Ahora, hermanos, hay 2 líneas de pensamientos, el bueno y el malo, ¿verdad que sí? Hay 2 líneas de pensamientos, el bueno y el malo, el de desobediencia y el de la obediencia, o el de la obediencia y la desobediencia. Y los dos se oponen
entre sí. Ahora, estoy hablando de desobediencia a Dios y obediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios o obedecemos al Señor. Y los dos se oponen entre sí. Y hermanos, nosotros somos los que decidimos a quién vamos a obedecer. Nosotros decidimos, nosotros tenemos la autoridad para decidir, esto no lo voy a hacer porque esto le desagrada a Dios, o sí lo voy a hacer, o voy a hacer lo que a Dios agrada. Cuando hablamos, cuando sacamos palabras por nuestra boca que desagradan a Dios o que van en contra de la palabra de Dios, nosotros decidimos. Y a veces, hermano, podría ser que a veces ni cuenta. Después de que abrimos la boca, nos dimos cuenta que ofendimos o que dijimos algo que no deberíamos de haber dicho, o hicimos algo que no deberíamos de haber hecho. Pero ¿quién es el que nos lleva, o quién es la influencia para llevarnos a desobedecer a Dios? La carne, y la carne es motivada por el demonio. Veamos, hermanos, quiero que veamos esto. Este versículo de Mateo. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás, el diablo, lleva a Jesucristo, o dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, todos los reinos, la gloria de ellos, todo te lo voy a dar, todo te lo voy a dar. Dice, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, el Señor Jesucristo, Dios encarnado, es tentado por Satanás, quiere que le adore, y el Señor Jesucristo le dijo, pues no hay negocio, porque yo voy a adorar a Dios el Padre y solamente a Él le voy a servir. ¿No es esa la voluntad de Dios para nosotros también, hermanos, como iglesia de Cristo? ¿Verdad que sí? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, pero Satanás de esa manera trabaja. A través de los pensamientos, a través de la influencia, dice el versículo 1 de Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, cuando estamos siguiendo la corriente del mundo, es de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Pero hermanos, cuando ya somos cristianos, ya hemos sido rescatados, ¿estamos exentos de no ir tras lo que el mundo ofrece? No estamos exentos, hermano. Si no, escudriñe la primera epístola a los Corintios y vea cómo los corintios, siendo la iglesia de Cristo, ellos, hermanos, todavía estaban muy arrastrados, muy llevados, influenciados por la corriente del mundo y llevados a vivir una vida carnal, lo cual no es la voluntad de Dios. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estamos supuestos a haber vivido en otro tiempo, pero no a vivirlo ahora como cristianos. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermano, el diablo trabaja a través de los pensamientos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A un punto bien importante. ¿Por qué Ezequías, él buscó el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Porque había una influencia. ¿Usted cree que Satanás no estaba influenciándolo para que hiciera lo malo? Claro que sí.
El mismo diablo que trabaja hoy en nuestros días es el mismo diablo que ha trabajado desde el principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿quién fue el que viene a influenciar a Eva para desobedecer a Dios? Fue Satanás. Y él ha existido y él ha estado trabajando en la creación todo el tiempo, en toda la humanidad. Ahora, ¿por qué Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque cometió algunos errores? Y esos errores, pues de seguro fue Satanás el que lo llevó a cometerlos. Pero todo el tiempo que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová fue porque él se paró firme y dijo: voy a obedecer a Dios y no al diablo. ¿Cierto? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Ahora, Manasés se arrepintió de tanto mal que había hecho y comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Es algo muy importante. Pero cuando él estuvo haciendo toda la perversidad que hacía, pues era el diablo el que lo estaba guiando, lo estaba influenciando, lo estaba arrastrando a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Ahora, ¿quién iba a ser el perjudicado? ¿El diablo? ¿Dios? No, Manasés. ¿Y quién fue el que recibió la disciplina? Y gracias a Dios por la disciplina, y gracias a Dios porque él se dio cuenta. Él aprendió de esa disciplina, y gracias a Dios porque su corazón se inclinó a arrepentirse, porque él podría, a causa de la disciplina, podría haber renegado de Dios, podría haber maldecido a Dios, pero gracias a Dios que entendió que era disciplina de Dios, y que clamó a Dios, y Dios lo escuchó y lo perdonó y lo restauró aún a volverlo a poner en el reino de Dios, o en el reino de Israel. Ahora, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ellos tres pasaron a la eternidad con Dios. Importante, hermanos. Ellos tres están con el Señor hoy en nuestros días. Pero Amón no. Amón nunca se arrepintió de todo el mal que hizo, y él pasó a la eternidad sin Dios. Y aquí es donde está el punto importante, hermanos. ¿Qué fue lo que ellos los motivó a hacer lo bueno o a hacer lo malo? Ezequías amaba a Dios y tenía temor de Dios, temor a la palabra de Dios. Ezequías, hermanos, sabía que las palabras del Señor son reales, se cumplen. Lo que Dios dice, las promesas que Dios dice positivas, son reales, se cumplen. Pero las cosas que Dios dice que van a venir y que van a pasar, que son malas, que son negativas, también son reales y las creemos. Y decimos: bueno, si hago esto, Dios va a tener que tratar conmigo, va a tener que disciplinarme. Y ahí es donde está el temor de Dios. Y Ezequías tenía un temor reverente hacia Dios. Vemos en el capítulo 29, hermanos, por favor. Versículo 5 dice: viene Ezequías y les dijo a los levitas: oídme, levitas, santifíquense ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Por qué Ezequías dice eso? ¿Por qué hace eso? Porque tuvo temor de Dios. Él sabía que las cosas que estaban ahí eran desagradables a Dios y que todo eso iba a traer consecuencias. Dice: sacad del santuario la inmundicia. Versículo 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, vean lo que dice: la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas o cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel,
para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿No es esto temor, hermanos? Temor a Dios, ¿verdad que sí? Temor hacia el Señor. O sea, ¿qué fue lo que lo motivó a Ezequías? Un temor reverente hacia Dios, conociendo y reconociendo que lo que Dios dice se va a cumplir. Sea bueno o sea malo, pero se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Ahora veamos el caso de su bisnieto Josías. En segunda de Crónicas, capítulo 34, ahí mismo, capítulo 34, verso 18, 34, 18, dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey, o sea, del rey Josías. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, dijo, wow, estamos en tremendo problema. Rasgó sus vestidos. Entonces él envía a Hilcías y con la profetisa Hulda, y veamos lo que dice en el versículo 23. Dice, y ella, o sea, la profetisa, respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, o sea, a Josías, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Bueno, le leen la palabra a Josías, le leyeron sus palabras, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque tuvo temor, porque creyó que las palabras se cumplirían y le dio temor. Entonces, hermanos, son dos cosas bien importantes: amor hacia la palabra de Dios, creer que ella es la verdad, y tener temor hacia Dios y su palabra. En Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, que tiene temor a su palabra. ¿Por qué temor, hermano? Porque creemos que es verdad. Sea bueno, sean promesas positivas, sabemos que son verdad y que se cumplen. Sean cosas negativas, como está escrito en la palabra de Dios, que este planeta va a ser destruido, va a pasar, creemos que es verdad y que se va a cumplir. También creemos que si nosotros hacemos cosas malas, hacemos pecado, pues Dios nos va a disciplinar. Dios tendrá que disciplinarnos, y lo creemos, y hay temor. Cuando la creemos, tenemos temor. Bueno, estos reyes tenían temor del Señor, tenían temor. Ahora, este hombre, Manasés, nunca tuvo temor de Dios. Perdón, Manasés, por la falta de temor, tuvo que pasar por una amarga disciplina y ser humillado. El que no tuvo temor nunca fue Amón. Pero
Manasés, por la falta de temor, hizo lo que hizo, parte de su vida. Pero al ser humillado, al ser disciplinado y humillado, y así reconocería él que Jehová es Dios. Entonces le creyó y tuvo temor y consagró su vida a Dios. Después Manasés fue temeroso de Dios, porque le creyó. Tuvo que Dios disciplinarlo. Vemos ahí en el capítulo 33, hermanos, por favor, versículo 12. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. En el capítulo 33, versículo 15 dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Todo lo que él mismo había edificado, los quitó. Versículo 16 dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Él mismo, después de que fue disciplinado, comenzó a hacer las cosas como a Dios le agradaban. Comenzó a tener temor de Dios. Le creyó a Dios. Tuvo que pasar por terrible disciplina, pero a través de esa disciplina se dio cuenta de que Jehová es Dios y que Él disciplina. Amón nunca tuvo temor de Dios, no se arrepintió y murió en esa condición. Ahí en el versículo 23 de este mismo capítulo dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó su pecado. Y hoy, hermanos, en este momento, para estos 4 personajes, ¿qué usted cree que será lo más importante? Ahorita que ellos ya no están aquí en la tierra, ya no están en su cuerpo de carne, vamos a pensar que Ezequías, que Manasés y que Josías están con el Señor. Amón, probablemente que no, muy probable que él está en el infierno. Para estas 4 personas, ¿qué usted cree que en este momento será lo más importante para ellos? ¿O que sería lo más importante? ¿La obediencia hacia Dios, hermanos? Los 3 que están con el Señor, yo creo que ellos, hermanos, si les preguntásemos, pues haber sido salvos y ahora estar en la presencia de Dios y haber obedecido a Dios. Amón, el que está en el infierno, ¿usted cree que no le pesa a él haber sido rebelde y desobediente a Dios? ¿Qué nos responderían ellos, Ezequías, Manasés, Amón y Josías? Pues ellos, estos 3, Ezequías, Manasés y Amón, y Josías, ellos obtuvieron la salvación de sus almas. Amón se perdió para toda la eternidad. Amón se perdió. Y lo más importante, hermanos, creo que ellos pensarían sería darle gracias a Dios porque los que están con el Señor vivieron una vida agradable a Dios, haber sido obedientes a la palabra de Dios, haber vivido una vida entregada para el Señor. Y yo creo, hermanos, que aún Josías hizo bastante. Fue una persona joven y él fue una persona muy ejemplar desde su juventud. Desde los 16 años comenzó a buscar al Señor, a los 20 años comenzó a sacar toda la idolatría de Israel, a pelear, a luchar por todo eso. Yo creo que ha de haber sido algo bien difícil, se esforzó mucho y yo creo, hermanos, que él está muy contento, muy agradecido ahorita por haberse esforzado de esa manera para hacer esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nosotros estamos aún aquí en este planeta. La vida se va, como dije en un principio, se va rápido, se va rápido. En pocos años, hermanos, yo no sé
¿Quién va a estar acá en el altar? Porque pocos años tal vez ya no voy a estar yo aquí. Los años se pasan tan rápido, hermanos. Algunos de ustedes estarán acá. Espero que todos. Pero se va la vida rápido. ¿Qué es lo que más importa, hermanos, en nuestra vida? Sabiendo que la vida se va rápido y que muy pronto estaremos allá con el Señor. ¿Qué es lo que más importa? Yo creo que es vivir una vida que agrada a Dios. Vivir una vida que agrade a Dios. Somos imperfectos, tenemos carne, tenemos que estar luchando con la carne y tenemos que estar buscando la ayuda del Señor. Señor, ayúdame con esto. Esto es mi inclinación, me arrastra, me lleva a hacer cosas que no debo de hacer o que desagradan a Dios. Pedirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame con esto. Por favor, ayúdame con esto. Porque, hermanos, ¿qué es lo que más importa en nuestro diario vivir? ¿No será una vida rendida al Señor? Una vida que a Dios agrade. Pensemos un poquito, hermanos, meditemos un poquito. Es temprano, son las 11:30. Todavía no se llega a la hora de la comida. Tiempo de pensar. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Está rendida a Dios? ¿O está rendida al mundo? ¿O a la carnalidad? ¿A la vanidad? ¿Cómo está nuestra vida? Hermano, la vida se va rápido. Piensa. Amón ha de estar, pero dándose contra las piedras ahí en el infierno por haber sido tan rebelde a Dios. Yo creo, hermanos, que Manasés, pues eso le descontó algo allá en el cielo de que él vivió media vida perdida. Dios lo perdonó y está con el Señor, sí. Y el resto de su vida lo vivió temeroso a Dios, pero le sirvió de piedra de tropiezo a mucha gente, hermano. Y lo dice ahí Jeremías. Le sirvió de tropiezo a mucha gente. Y yo no sé si su hijo haya sido así por causa de Amón, las influencias, no lo sé. Pero, hermano, nosotros ya conocimos al Señor Jesucristo, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, hemos conocido al Señor. Hermanos, ¿habrá algo más importante que consagrar nuestra vida a Cristo, vivir conforme a la palabra de Dios, el resto que nos queda de vida? ¿Habrá algo más importante que eso? Si hay algo más importante, dígamelo, yo quiero saberlo. Pero no hay, hermanos. No hay. La vida se va, nos vamos y vamos a pasar a la eternidad con Cristo. Y Dios, hermanos, nos va a galardonar conforme a lo que hayamos hecho después de que le conocimos. Después de que le conocimos. ¿Cuánto amamos nosotros la palabra de Dios y cuánto nos importa? ¿Cuánto temor tenemos, hermanos, a desobedecer la palabra de Dios? ¿Cuánto nos importa si estamos desobedeciendo? ¿Cómo somos delante de la palabra? Y cuando estoy hablando de la palabra de Dios, hermanos, estoy hablando de este libro, la Biblia. La tenemos, cada uno de nosotros tenemos una Biblia. ¿Cuánto la buscamos? ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la escudriñamos? ¿Cuánto estamos meditando en ella? Señor, aquí te estoy fallando, perdóname, ayúdame. ¿Cuánta importancia le damos a ella, hermanos? ¿Cuánta importancia le damos? O, mire, a Josías, cuando le leyeron, y muy probable haya sido Deuteronomio 28, cuando llegue a su casa, léalo, Deuteronomio 28, lo que le hayan leído a él, probablemente. Porque ahí en Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones por la obediencia y nos habla de las maldiciones o las consecuencias por la desobediencia. Y probablemente le hayan leído el capítulo 28 a Josías y cuando se da cuenta de las consecuencias por la desobediencia, rasgó sus vestidos y dijo, pues estamos en un problemón aquí. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, lo que el pueblo está haciendo y la ira de Dios está por ser derramada aquí. Y rasgó sus vestidos, mandó a los sacerdotes a que fueran a consultar a Hulda y Hulda le dice, no, pues
estás en lo cierto, la ira de Dios está sobre este país y va a caer. Pero dile a Josías que cuando él esté no va a suceder. Pero en cuanto Dios saque a Josías, se lo lleve, van a venir tremendas desgracias. ¿Y qué pasó a los pocos años después de que muere Josías? 15 años, 20 años, viene Nabucodonosor y se los lleva cautivos. Muchos de los que vivían en el tiempo de Josías, ahí estaban vivos, y sufrieron, hermanos, horriblemente. Fueron llevados cautivos en cadenas, como esclavos, se los llevaron por el desierto, pasando sed, pasando hambres, y sucedió. Entonces, hermanos, qué importante es cuando Josías le leen el libro, la palabra de Dios, rasgó sus vestidos, y muchas de las veces nosotros la menospreciamos. Menospreciamos la palabra de Dios. Salimos de la iglesia, la dejamos ahí, y algunas personas no la vuelven a tocar hasta que no van a venir a la iglesia, y entonces la toman para traerla. ¿Qué tan importante es, hermanos, la palabra de Dios para nosotros? ¿Cuánto temor reverente tenemos hacia Dios y hacia su palabra? ¿Cuánto deseo tenemos de conocerla y de obedecerla? ¿Cuánto deseo hay de conocerla para obedecerla? ¿O no tiene importancia para nosotros? Ezequías y Josías pasaron de seguro, hermano, por muchas pruebas, porque el mismo Satanás, como vimos ahí en Mateo, que tentó al Señor Jesucristo, los tentaba a ellos también para que desobedecieran a la palabra de Dios. Ezequías y Josías. Manasés fue arrastrado por el engaño de Satanás los primeros años, pero por la disciplina se arrepintió y buscó al Señor y cambió, hubo un cambio en su vida. Y ahora ellos, hermanos, están disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo. Están en el reino de Dios, Ezequías, Josías y Manasés. Pero Amón, él prefirió seguir el camino de la desobediencia. Prefirió seguir el camino de la desobediencia, siguiendo el mismo espíritu que dice ahí en Efesios, que opera ahora en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu, ese mismo demonio, Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia, fue el mismo que operó en Amón, para que él permaneciera desobedeciendo a Dios y que no se arrepintiera. Cuando una persona no se arrepiente, hermanos, es porque piensa que está en lo correcto y que está en la verdad. Y dice, no, yo así estoy bien. Pero, y este hombre no se arrepintió, no tuvo temor de Dios, porque la influencia de Satanás era muy fuerte en él, y ahora está pagando las consecuencias por toda la eternidad. Amor. Está pagando las consecuencias. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Está pagando las consecuencias para toda la eternidad. ¿Cuál camino es el que nosotros llevamos, hermanos? ¿Y cuál camino queremos continuar? ¿Cuál camino? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo es el camino correcto, y la decisión, hermanos, es personal. Si queremos vivir en obediencia a Dios o vivir en obediencia a todo lo que nos rodea, lo que el mundo ofrece. La decisión es muy personal. Cada quien, hermanos, decidimos. Dios no nos va a forzar ni nos va a obligar a nadie a que obedezcamos. Solamente Él nos guía, nos pone en nuestra mente, mira, esto es mi palabra, obedece. Dice en Deuteronomio, he aquí pongo la vida y la muerte. Tú decides. He aquí pongo la vida y pongo la muerte. Y tú sabes que el diablo no respeta, quiere siempre jalar, a llevar a las personas a lo que es contrario a Dios. Pero Dios, en su amor y en su paciencia y en su misericordia, dice, mira, sigue la vida. Aquí está la vida, sigue la vida. Haz las cosas que a mí me agradan. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión, nosotros tenemos la última palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, necesitamos de su ayuda. Ayúdenos, Padre.
Ayúdenos, oh Dios, a tener esa claridad, ese discernimiento claro, Señor, de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable a usted y lo que es desagradable a usted, Señor. Gracias, Padre, por estos 4 reyes, Padre. 1 de mal ejemplo, 3 de buen ejemplo, Señor. Pero gracias, Señor. Y gracias por toda la Escritura, por toda su palabra, Señor. Ayúdenos a tener hambre de ella. Necesitamos hambre de ella para escudriñarla. Y temor hacia ella, Señor. Temor reverente. Es su palabra. Es su palabra. No es un libro común y corriente, Señor. Es su palabra. Gracias por ella. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar a nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.